Cuando la vida nos lanza contra las rocas de la desesperación, cuando los cielos parecen cerrarse y las oraciones parecen perderse en un vacío sin eco, es allí donde la fe, esa pequeña chispa divina depositada por Dios en nuestros corazones, cobra su verdadero valor. No es difícil creer cuando todo va bien, cuando el sol brilla y las bendiciones llueven. Pero es en el fuego de la prueba, en la oscuridad del valle de sombra de muerte, donde la fe demuestra su poder sobrenatural. La Biblia está repleta de historias donde la fe venció al miedo, al dolor, a la muerte y a las más despiadadas tormentas de la vida. Recordemos a Job, un hombre recto y temeroso de Dios que lo perdió todo: hijos, salud, riqueza, posición social. Su historia es un grito desgarrador al cielo, un clamor que muchos en el sufrimiento han imitado. ¿Por qué, Señor? Pero en medio del polvo y la ceniza, Job declaró algo que estremecería los siglos: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Qué fe inquebrantable, no basada en lo que ve, no sostenida por circunstancias, sino por la certeza de que Dios es bueno incluso cuando todo lo demás parece mal. Esa es la fe que desafía al dolor, que sostiene al alma mientras el cuerpo se quebranta. En los momentos de tribulación, la fe no es un refugio ilusorio, sino un ancla firme para el alma. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la convicción, no habla de esperanza incierta, sino de una seguridad absoluta, sobrenatural. Cuando las lágrimas empañan nuestra visión, la fe nos recuerda que Dios sigue obrando, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque todo parezca perdido. David, el dulce cantor de Israel, atravesó incontables tribulaciones, perseguido por el rey Saúl, exiliado, traicionado por su propio hijo Absalón. Aún así escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. David no escapó del valle, pero su fe le permitió caminar a través de él sin ser consumido. Su seguridad no estaba en que todo saldría como él quería, sino en que Dios nunca lo abandonaría. El apóstol Pablo, quizás uno de los hombres más usados por Dios, sufrió azotes, naufragios, prisiones, traiciones, hambre y todo tipo de dificultades. Y sin embargo, escribió desde una cárcel: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa no es una frase de motivación barata, es una declaración forjada en la fragua del sufrimiento. Pablo sabía lo que era ser abatido, pero también sabía lo que era ser levantado por la mano invisible del Dios eterno. La fe en medio de la tribulación no es negar el dolor, no es fingir que no duele, no es sonreír cuando el alma se desangra. Es saber, en lo más profundo, que Dios está presente en medio del dolor. Como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, la fe nos lleva a declarar: nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos postraremos. Daniel 3:17-18. ¿Qué poder hay en esas palabras? La fe que no depende del resultado, sino de la fidelidad del Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin. Jesús mismo en el Getsemaní nos mostró cómo es la fe en la prueba más intensa. Sudando gotas de sangre clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La fe verdadera se somete, aunque el alma tiemble. La fe no exige, se entrega. Sabe que el Padre sabe más, que el propósito de Dios siempre es más alto, más profundo, más glorioso que lo que ahora entendemos. Y en la cruz, en el momento más oscuro del universo, cuando el Hijo de Dios gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la fe seguía viva, aún en ese grito.
porque citaba el Salmo 22, que termina en victoria, porque aunque no sentía la presencia del Padre, se aferraba al plan eterno de redención. Jesús nos mostró que la fe puede existir incluso cuando los cielos parecen mudos. Él no soltó la mano del Padre, ni aún en la muerte. La fe no solo nos sostiene, nos transforma, nos purifica como el oro en el crisol. Pedro lo escribió así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Las tribulaciones no son castigos, son herramientas divinas para revelarnos a nosotros mismos, para hacernos más semejantes a Cristo, para alinear nuestros corazones con la eternidad. Dios nunca prometió una vida sin sufrimiento, pero sí una presencia constante en medio del mismo. Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¡Qué promesa gloriosa! No dice si pasas, dice cuando pases, porque todos pasaremos. Pero la fe mira esa promesa y camina confiada, aunque las aguas lleguen al cuello y el fuego arda alrededor. En medio de la tribulación, la fe produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:3-5 nos enseña que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hay una cadena divina que transforma cada lágrima en semilla de gloria. Lo que hoy lloramos, mañana será testimonio. Lo que hoy nos doblega, mañana será escalera al propósito eterno. La fe ve más allá de la hora. La fe ve la corona que espera al final. Muchos hoy se sienten como Pedro en aquella tormenta, caminando sobre las aguas hacia Jesús, pero de pronto abrumados por el viento y las olas, y comienzan a hundirse. Pero incluso entonces, la fe tiene una voz: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y Jesús extiende su mano. Porque nuestra fe no necesita ser perfecta, solo necesita estar puesta en el Salvador perfecto. Él no se burla de nuestras dudas, nos levanta en medio de ellas. La fe también se alimenta. En la tribulación debemos correr a la palabra, esa espada que corta la mentira del enemigo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando el dolor nos habla, debemos contradecirlo con la verdad de Dios. Cuando el temor grita, debemos hacer que la promesa de Dios grite más fuerte. La palabra es luz, y la fe camina a la luz de ella, no a la luz de las circunstancias. No estamos solos en nuestras pruebas. La nube de testigos que menciona Hebreos 12:1 nos recuerda que muchos antes que nosotros corrieron esta carrera, que no somos los primeros en sufrir, que otros pasaron por cárceles, hogueras, exilios, pérdidas, traiciones, y permanecieron firmes, porque su mirada no estaba en lo terrenal, sino en lo eterno. Esa es la fe que vence al mundo. Cuando sientas que la tribulación es más de lo que puedes soportar, recuerda que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Pablo oyó del Señor: bástate mi gracia. 2 de Corintios 12:9. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas saber que su gracia es suficiente, que Él no te soltará, que aun cuando tropieces, Él te sostendrá con su diestra fiel. En los momentos de quebranto, cuando el alma ya no tiene palabras, la fe gime en el silencio. Y ese gemido, ese suspiro que brota desde lo más profundo, es escuchado por Dios. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué consuelo tan glorioso! Aun cuando no sabes qué orar, tu fe habla. Aun cuando tus labios están cerrados, tu espíritu clama. Y Dios, que escudriña los corazones, responde al clamor del alma humillada.